Muy buenas noches. Dios te bendiga. Esta noche vamos a dar comienzo a este live, igual que siempre, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque es Dios en sus tres manifestaciones, en su Trinidad divina, el cual no solo es el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo, el cual también conocemos como Espíritu de verdad. Esto lo digo porque es básico y sin embargo a algunos pues se les ha hecho difícil verlo pues, a nivel de su entendimiento, pero estamos aquí justamente para compartir no solo la forma de pensar y la forma de sentir, la cual viene siendo el secreto de vivir, ya que allí vemos donde hemos cometido los errores, donde los demás han cometido sus errores y sobre todo, lo más importante, de cómo vamos a hacer para solucionar esto, que es lo más importante. Acá, aparte de que vamos a ver el Salmo 46 para hacer el discernimiento bíblico, dentro de las investigaciones que siempre hago tanto para ustedes como para mí, en los estudios que hice hace algún tiempo atrás, hace algunos años, unos cuantos años, de las enseñanzas metafísicas, vamos a ver un tema escrito por la autora e instructora a nivel mundial llamada Connie Méndez, acerca de los mensajes proféticos. Allí vamos a leer y vamos a ver develado a nivel espiritual todo ese tema acerca de los mensajes proféticos, pero a nivel de profundidad, para luego ver esto mismo a nivel espiritual, pero pasándolo por nuestra Biblia, para que en realidad podamos ver la profundidad de dónde realmente encajan las enseñanzas espirituales de Dios aquí en todo esto. Y lo primero que te quiero recordar es lo siguiente. Dios, como la sustancia que es de todo lo que nosotros vemos y de lo que no vemos también, o sea, de lo material y de lo espiritual,
viene a conformar para nosotros absolutamente todo, y a través de él y con su esencia, su sustancia, nosotros eh, fabricamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones, por la sencilla razón de que el espíritu es el que vivifica, o sea, el espíritu es el que da la vida, y él es el padre de los espíritus. Esto tiene que quedar claro para los que están estudiando el punto, lo espiritual, porque de otra forma, sencillamente, se quedarían pues como la parábola de las vírgenes insensatas, se quedarían por fuera al llegar el momento de que se cierre el entendimiento ante lo que se les explica, delante de lo que cuando se les plantea las cosas o se les presenta el conocimiento por delante. Ese es justamente un punto bíblico, pero que cabe perfectamente. Comenzamos con lo siguiente. Desde hace mucho tiempo vienen haciéndose, entre comillas, muchos mensajes proféticos. La mayor parte destructivos, que tienen por único objeto aterrorizar a las personas con sus anuncios de cataclismos, pues ya que no ofrecen explicaciones y mucho menos alternativas, ni solución, ni siquiera consuelo. Primeramente, hermanitas y hermanitos míos, no tenemos alguna necesidad de que se nos repita lo que está estipulado en los capítulos 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. Ese es tan conocido por todas las religiones del planeta y se ve como allí se ofrecen alternativas y consuelo y bueno, te recomiendo que los releas y los medites entre líneas, recordando lo que enseñó el Señor y Maestro Jesucristo, alertando acerca de la letra que mata y el espíritu que da vida. Esto significa textualmente que no se deben tomar como artículos de fe las imágenes de espanto y horror que abundan en nuestra Biblia, sino que se debe interpretar el símbolo detrás de la imagen que se nos plantea, escrita acá. Pero como de esto vamos a tratar más extensamente, por ahora quiero recordarles lo que se te ha enseñado desde el primer capítulo del librito número 1, el cual hemos visto ya a muchos. A saber que si te empeñas en oír, en leer, en creer
en aceptar el contenido de esos mensajes negativos, esperando y teniendo miedo a encontrarte en esos terremotos y cataclismos, esto te ocurrirá sin duda alguna. Porque la ley de correspondencia, que es una ley espiritual, es inmutable y no cambia, por supuesto. Dice esta ley que como es arriba en tu mente, es abajo en tu materia, o sea, en tu cuerpo físico y en tu mundo físico. Ya tú sabes que las leyes espirituales no fallan. Ahora bien, como no fuimos criados para ser exterminados, sino para que aprendiéramos a ser dioses, el Evangelio, esto lo expresa el Evangelio de San Juan en su capítulo 10, versículo 34. Es propia la oportunidad para que comiences ya a comprobarte a ti mismo tu divinidad interior y tu inmenso poder, trayendo a tu recuerdo la gran presencia de Dios que hay en ti, en todos y en todas partes, ya que ella es la luz en el centro de ese átomo permanente de vida que tenemos produciendo nuestro espíritu, nuestra vida aquí en este mundo. Una vez estando claros en eso, afirma: no acepto ningún decreto destructivo, ni para mí, ni para nadie, ni para mis seres queridos. Amada presencia de Dios, asume el mando. Después de ese decreto, quédate en paz, porque habrás hecho lo más grande que se puede hacer aquí sobre la faz del planeta Tierra. O sea, esto quiere decir sumarte a la voluntad de Dios, que es el bien y el amor. De inmediato vas a comprobar tu enorme poderío. No les ocurrirá nada a los nombrados, pero dependiendo de lo que significa para ti la expresión mis seres queridos, así será tu manifestación, pues sabemos quienes consideramos a toda la humanidad como seres queridos nuestros, y nuestro decreto afirma que no queremos que le suceda nada a nuestros seres queridos, o sea, a ninguno de esta humanidad encarnada en este mundo. Allí vas a comprobar otra ley, que es: uno con Dios es la mayoría. El Maestro y Señor Jesús dijo: 2 o más reunidos en mi nombre. Esto representa la totalidad. Por lo tanto, verás la repetición de eso que ocurrió por acá el año pasado, el día 6 de abril de 1974, que fue el acontecimiento en que se alejó el cometa Kohoutek,
que venía a destruir la tierra. Eso sucedió por allá, en el 6 de abril de 1974. Muchas personas no, sobre todo esta nueva generación, ni siquiera supieron de ese acontecimiento, y creo que la generación anterior, muy pocos, pues sus padres, algunos pues tal vez no recibieron esa noticia. Pero sí queda claro de que eso aconteció y que para muchas personas fue un hecho de que ese cometa se alejó y que venía a destruir la Tierra. El año 1974, el día 6 de abril. Te recuerdo otra cosa. Las mentes humanas son algo parecido a los coladores. Sí, contienen espacios por donde se filtra la luz del mensaje espiritual, pero también contienen residuos de muchos alimentos que ensucian y contaminan esa luz. Esos alimentos espirituales impropios de pensamientos negativos, de ausencia de conocimiento, que los originan muchas veces, y los pensamientos de temor. Esos son los elementos contaminantes que ensucian y contaminan esa luz interior, haciéndola prácticamente irreconocible. El yo superior de las personas presenta la verdad en forma de símbolos. ¿Por qué? ¿En cuál otra forma se podría presentar una idea en la mente de una persona si no es simbólicamente? Te la presenta como una construcción, y si esta construcción está defectuosa, te va a causar innumerables malestares en donde te encuentres, pues son manifestaciones negativas. Para anunciarte la dicha de que ya se te van a corregir esas construcciones negativas, o sea, ideas y conceptos errados, ¿cómo te pueden presentar esa transmutación, que significa esa disolución, el disolver ese tipo de conceptos errados o ideas erradas? Pues la respuesta es demoliendo esas construcciones. Las personas que son clarividentes son las más propensas a confundir los símbolos, porque los ven con gran claridad. Lo malo es que los interpretan de acuerdo con los residuos que tienen en su colador mental. Es decir, todos esos malos hábitos del pensar, muchas cosas negativas almacenadas allí. Y ellas son las que lanzan los mensajes hacia afuera. Ya tú conoces la verdad. No vuelvas a alarmarte
con los anuncios de cataclismos. En vez de ayudar a traer la destrucción, ayuda tú en la transformación de la nueva era en la que ha de surgir el nuevo cielo y la nueva tierra, de la cual tanto se habla a nivel bíblico. No comentes lo negativo, no repitas los mensajes negativos, recuerda siempre la verdad. Haz la infalible afirmación decreto y ponte en paz, porque es solamente en ella que puede manifestar la unidad, manifestarse la unidad, la armonía y la abundancia para todos. Recuerda que tu pensamiento llega a los confines del planeta en 3 segundos. Y si acaso tú tienes duda de estas cosas, por los efectos de ignorar este punto, te recordaré también que ese aparato que llamaban el teletipo, o llaman el teletipo, que es una creación humana, contacta a cualquier punto de la Tierra en 3 minutos. Nada extraño es, pues, que el pensamiento, que es la creación de Dios, contacte su objetivo en 3 segundos. Ahora vamos a lo que te ofrecí esclarecer y para comprobarlo más extensamente. Para leer entre líneas el Evangelio de San Mateo, donde dice, por ejemplo, cuando viereis la abominable desolación, aquel que está en el tejado, que no baje a tomar nada de su casa, y el que está en el campo, no vuelva atrás en busca de su manto. No hay que creer que esto se refiere a las personas que se encuentran realmente en la azotea de un edificio, ni a los que se ocupan de sembradíos. Simplemente esto te recuerda tu mente en la presencia de Dios y que no pongas tu confianza en las protecciones materiales, ya que no importa dónde te encuentres, la amada presencia de Dios está contigo. Y si tú lo recuerdas, ya no peligras. Con respecto a las amenazas de guerra, vamos a suponer que tú tienes un sentimiento de desagrado contra alguna persona. Vamos a ponerle un nombre, llamémoslo tu enemigo. Ese sentimiento no te deja pasar las manifestaciones que tú crees merecer, porque tú las sabes pedir. Las escrituras sagradas dicen que si vas a orar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes tu oración en suspenso mientras vas a contentar a tu hermano. Esto realmente no significa que debes ir a darle un abrazo a tu enemigo. No. Sino que simplemente lo visualices en tu mente
y le digas a esa imagen mental de tu enemigo lo siguiente: deseo amarte, quiero quererte, ayúdame a quererte. Esto actúa instantáneamente. Este pensamiento le llega en 3 segundos y vas a comprobar de inmediato cómo comienza a eliminarse la amargura y el desagrado entre ambos. Esto es lo que extermina la guerra, lo que siembra la paz. Es el famoso amaos los unos a los otros. No me lo creas, compruébalo y después lo enseñas. Amén. Esto que acabamos de ver justamente fue en el año de 6 de abril de 1974, donde se dio esa conferencia del orden metafísico. Y se explicó claramente la situación espiritual, cómo asumir una situación bien extrema en la cual pues pareciera una locura el que alguien con sus deseos, sus pensamientos, sus oraciones, para decirlo así de alguna forma que me entiendas, puesta en Dios y pidiéndole a Dios, pudiera lograr de que la extinción de todo el planeta no se diera a cabo. Pero eso está en concordancia con lo que les explicó el Señor Jesús a los escribas y los fariseos en una conversación que tuvo con ellos cuando lo querían matar. Él le preguntó primero que por cuál de esas buenas obras que hizo allí con ellos era que lo iban a matar, que lo iban a apedrear. Y ellos le contestaron muy hipócritamente, en lo más profundo de su ignorancia, por una buena obra no te vamos a matar, no te vamos a caer a piedra por una buena obra. Te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dijiste que eres el Hijo de Dios. Por eso es que te vamos a apedrear. Él les recuerda, les explica, más bien, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y la escritura no puede ser quebrantada. Acá no estamos hablando de la textualidad del tema, de lo que está escrito allí en la Biblia, nada más. Estamos hablando de la comprensión profunda del hecho acontecido en ese momento, donde ellos ignoraban totalmente lo que estaba
en las escrituras, de los cuales se supone que ellos eran los albaceas de esas escrituras, los que la custodiaban todas esas escrituras en las sinagogas, y que eran los guías del pueblo de Israel. Pero, sin embargo, no sabían este punto. Jesús se lo recuerda. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y la escritura no puede ser quebrantada. Si él llamó dioses a todos los que vino la palabra de Dios, entonces, ¿cómo pues ustedes, a quien el Padre santificó y envió al mundo, quieren matarlo porque dijo que es hijo de Dios? Esa fue la conversación de ese momento, en ese versículo, en el capítulo 10, versículo 34 del Evangelio de San Juan. Bien, ya que tenemos la atención en este punto, porque ya eso sí lo has podido captar, ya que lo has podido haber leído en tu Biblia, vamos a pasar directamente al Salmo 46 y su discernimiento. Hay cosas que ciertamente muchas veces son difíciles para algunas personas abordar, para otras transmitirlo y para otras entenderlo. Son tres cosas diferentes. Abordar un punto, transmitir un punto y comprender ese punto. Tres cosas diferentes son. En cuanto a el conocimiento espiritual, vamos a ver acá el Salmo 46, primero lo vamos a leer y luego vamos a dilucidar tal y cual, como en una forma sencilla y clara, la hermanita acá, que está ahorita pues ya en el mundo espiritual, Connie Méndez, plasmó en una forma sencilla su explicación acerca pues de los capítulos 24 y 25 de Mateo y las imágenes idolátricas detrás del símbolo. Dios es nuestro amparo y nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra se remueva y se deslicen los montes al fondo del mar, aunque bramen las aguas y se turben todas esas aguas, aunque bramen y también tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones.
se tambalearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean las obras de Jehová, que ha hecho desolaciones en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco y parte en dos las lanzas, y quema los carros en el fuego. Aquíétanse y cállense y sepan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Comenzamos. Acá lo primero que vemos es que por ser Dios absolutamente todo para nosotros, pues vivimos, nos movemos y somos en Él, siendo Él la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos también, que es lo espiritual, es el único refugio y la única fortaleza que tendremos prontamente en cada tribulación o problema. Dice la palabra, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se deslicen los montes al fondo del mar, aunque bramen y se turben las aguas. Estamos hablando de que ninguna de estas cosas, el Señor, ante todo eso, sencillamente nos dice en pocas palabras, aquíétense y cállense y sepan que yo soy Dios. Es lo que nos dice el Señor. Él nos comunica en forma inmediata su poderío para mantenernos en la eternidad, sencillamente por su presencia. Pues nuestro espíritu es parte del de Él. Él es el Padre de los espíritus. Quiero tocar este punto del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, que es parte del Espíritu de Dios. Este punto la Biblia nos lo asoma de esta forma. El Espíritu es el que vivifica. O sea, el Espíritu es el que da la vida. Ahora bien, en forma sencilla, podemos entender de que la vida de un ser humano o hijo de Dios aquí en este mundo consiste en pensar y sentir todos los días de su existencia mientras que está aquí en este mundo. De esa actividad espiritual se manifiestan aquí en este mundo un par de frutos que son las palabras y las acciones. Frutos por los cuales nos damos a conocer. Frutos que se manifiestan en este mundo.
pero que vienen del mundo espiritual. Desde allí, desde donde se producen nuestros pensamientos y sentimientos. Por eso es de comprender de que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros de que la pelea no es contra carne y ni sangre, sino contra huestes, principados, gobernadores en las regiones celestes, o sea, en el reino de los cielos, ya de inmediato, cuando hemos ido aprendiendo, nos damos cuenta de dónde procede esos contrarios a los cuales estamos enfrentando, esos pensamientos negativos y esos sentimientos negativos que se generan a raíz de pensar negativamente. Provienen de allí. Y todo eso pertenece al fulano concepto errado que ya acabamos de ver hace un rato en el apartado ese de las investigaciones que hicimos aparte del texto bíblico, pero que vimos que encaja perfectamente, como te dije, la información con lo enseñado por Jesús. Pues alude primero al Evangelio de San Mateo, capítulos 24 y 25, de aquella abominadora desolación y esa pestilencia. Y también vemos que cuando nosotros estamos ya en el Señor y estamos practicando la verdad, no podemos irnos a regresar a buscar un concepto equivocado nuevamente para traerlo a colación aquí a nuestro presente. Porque allí automáticamente, a través del canal de nuestra mente, por la cual realmente somos transformados para cualquiera de las dos formas, o buena o mala, automáticamente se nos va a colar todo lo negativo que trae ese concepto equivocado. Va a venir a través del pensamiento todas esas palabras negativas y esos sentimientos negativos y contrarios que están por allá aún tratando de ser disueltos en la memoria de nosotros, buscando las maneras de salir, buscando las maneras de salir adelante en una práctica a la cual Jesús nos comentó y nos enseñó que nos va a hacer libres al conocerla, que es la práctica de la verdad. Y cuando estamos hablando de la práctica de la verdad, chicos, te voy a hablar así, como dicen en la calle, por la vía del medio, por la calle del medio. Cuando tú estás hablando de la verdad, estás hablando de que el Señor nos explicó que Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo. Él es la verdad. Cuando tú estás practicando la verdad, tú estás practicando el establecimiento
de tu esencia en su estado más puro dentro de ti a través de tus mejores pensamientos. Jesús lo explicó en el apartado llamado La lámpara del cuerpo es el ojo. Esto es ciertamente una metáfora al respecto, porque prácticamente todas las parábolas tenían ese lenguaje espiritual encriptado. Él nos dice, si tu ojo tuviera en luz, eso quiere decir en pocas palabras que si tu ojo tuviera en luz, quiere decir de que si tus pensamientos fueran buenos, de que si tus creencias al respecto de tal o cual situación, condición, ser o cosa, fuesen buenos. Eso es lo que significa si tu ojo tuviera en luz. Si tu ojo estuviera en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto ciertamente lo enseña a Jesús para explicar de que si tus pensamientos fueran negativos y tus creencias fueran negativas acerca de tal o cual situación, condición, ser o cosa, automáticamente estarás en la oscuridad, porque para empezar, la verdad es solamente todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y ya tú estás navegando en los anales de la oscuridad profunda. Sin embargo, hasta allí el asunto sería más fácil. Hay una tercera explicación que nos da él allí en esa enseñanza, que es la más fuerte de todas. Él dice, pero si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Este es para las personas que creen saber algo y no lo saben. Y por creer de que es como ellos han pensado o han aprendido hasta ese momento, niegan absolutamente la verdad que hay en cada cosa. Su nivel es peor por cuanto principalmente están creyendo que están en la verdad. Y eso les dificulta el estado de arrepentimiento y el enderezar la senda del Señor, la cual es la vida. Porque realmente creen con firmeza de que lo están haciendo bien así como lo están haciendo, que todo lo que entendieron hasta ese momento es como es lo único que es. Pero quiero llamarte a la reflexión en este punto, hermano, hermana. La reflexión es la siguiente. Dios es infinito. Su conocimiento es infinito. En ningún momento nosotros podemos meter algo infinito en algo finito, como la mente de una sola persona. Quiero pasearte por el ejemplo. Vamos a ver esto desde una óptica, una explicación así figurada.
la gota de agua que no es el mar. Una gota de agua del mar no es el mar, pero contiene toda la esencia y los componentes que tiene el mar. Y esa misma gota de agua del mar unida al mar tendrá toda la fuerza y el poder del mar, capaz de fabricar tsunami, mar de leva, lo que tú quieras. Va a tener toda la fuerza y el poder del mar unida al mar, porque forma parte de su esencia. Así es el hombre con respecto a Dios. El hombre no es Dios, pero es hijo de Dios. Él es el Padre de los espíritus. Cada hombre sobre el planeta, para poder existir, tiene una parte de ese espíritu. Por eso es que Él es el Padre de todos los espíritus. Las creaciones imperfectas que el hombre hace con ese espíritu que produce el pensar y sentir, el almacenamiento de esos conocimientos equivocados y el almacenamiento de esas creencias equivocadas y de palabras y conocimientos negativos que son de el polo de la oscuridad, es lo único que pareciera mantenerlo alejado de Dios. Sus propias creaciones y sus propias creencias. Por eso es tan indispensable de que se predique en forma sencilla, en forma clara y contundente las cosas. Esta es una era desde la época del día de Pentecostés, de la bajada del Espíritu de verdad o Espíritu Santo, allá en forma de lenguas de fuego, donde hubieron muchos que asumieron el don de lenguas. Desde esa época, todo esto tuvo un cambio radical a nivel espiritual. Porque el Espíritu de verdad no solo vino a ser nuestro consolador, vino a ser nuestro libertador, vino a ser nuestra verdad, nuestro amor, nuestra vida, manifestándose en el estado más puro, que son las mejores palabras que detrás traen un concepto bueno, los mejores conceptos, las mejores creencias que pertenecen a la polaridad del bien, o sea, a Dios. En pocas palabras, a la luz. Puesto que ya en este punto nosotros hemos avanzado al punto tal que podemos entender eso.
que cuando nosotros pensamos algo bueno al respecto de nosotros mismos, de las demás personas, de cualquier situación o condición, automáticamente en el reino espiritual estamos irradiando luz, somos luz, nuestro espíritu está convertido en luz incandescente. Varias veces se mencionaron los ciudadanos celestiales de allá del reino de los cielos, como los ángeles, como seres luminosos. Se mencionó en más de una ocasión ese estado en la persona de Jesús, de Moisés, de Elías, y más de uno de los hermanos que estaban buscando del Señor y que ya habían aprendido del Señor, lograron aclimatarse a la comprensión profunda de saber de que Él es el Padre de las luces, de que, como dice Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Y por eso estoy aquí contándoles todas estas cosas, transmitiéndoles todas estas cosas a nivel del discernimiento bíblico, a nivel de otras órdenes, religiones y sectas, y luego pasándolas por acá, por nuestra Biblia, para que en realidad podamos ver juntos y comprobar nuestra condición de hijos de Dios. Eso es para nosotros indispensable. Recuerden que en el Antiguo Testamento nosotros llegamos a ver de que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Luego nosotros vimos cómo los escribas y los fariseos fueron sorprendidos ante el conocimiento que tenían allí a la mano, que habían leído y releído, y no habían podido entender con el discernimiento de Jesús llevado hasta ellos para que lo pudieran comprender. Juan 10:34 quizás es uno de los versículos más reveladores de nuestra Biblia. Así como lo es Corintios 3:16, que nos dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Así como podemos ver por allá en el primer libro, en el capítulo 1, versículo 1, algo revelador, que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y que ésta se encontraba desordenada y vacía, había un solo espíritu que se paseaba sobre la faz de las aguas. Ese era el Espíritu de Dios. Ahí podemos ir entendiendo las cosas. Cuando llegamos al versículo 26 de ese mismo libro de Génesis, capítulo 1, nos encontramos con una decisión bastante reveladora. Hagamos
al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego la Biblia nos pasea de que Dios es espíritu. Él es el Padre de los espíritus. Se nos explica que el espíritu es el que vivifica, o sea, el que da la vida, que tienes tú, que tienen los demás, que tengo yo y que tenemos todos los que estamos en este mundo. Son parte de él. Pero lo más colosal de esto no es solo saber eso, porque eso sería como la genealogía. Vamos a poner un caso extremo, como ponerse en el Evangelio de Mateo, de que fulano era el primo de Mengano, Sutano era el papá de Solano, de Mengano, y así sucesivamente. Eso, hasta cierto punto, para ellos era indispensable en la medida de que en esa civilización no se llevaba un registro civil, sino ese conocimiento, ciertamente. Pero para los efectos espirituales son cosas que carecen de una importancia, una relevancia. Pero sin embargo Jesús sí nos enseña cosas relevantes, cómo nosotros vamos a trabajar con el Padre de los Espíritus. Cómo nosotros vamos a trabajar y a poner a funcionar nuestro espíritu a tono con el Espíritu del Padre. Él nos enseñó eso. Nos enseña tanto en palabra como materialmente qué es ese amor y por qué Dios es amor y por qué cubre multitud de pecados. ¿Por qué Dios es la verdad y cómo esa verdad se materializa en la vida de los hijos de Dios, permitiéndole practicarla? Son cosas que son indispensables, pero eso es más o menos como cuando uno llega, por lo menos sin saber chino por primera vez, a la China. Y no tiene nadie conocido allá que hable español. Allí uno se la va a barajear con eso lo mejor que pueda. Bueno, hoy estoy haciendo eso contigo. Tú, de aquí en adelante, te vas a barajear lo mejor que puedas con ese conocimiento. En el nombre de Jesús. Porque es el único que lo enseñó. Y de paso nos dio una regla para esto. Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, tocáis y se os abrirá. Pero si tú no pides, tú no buscas, si tú no tocas, ¿cómo tú quieres? Pedid al Padre creyendo que lo recibiréis y lo recibiréis. Hacerlo todo con acción de gracias. Si tú lo estás pidiendo, pero tú no crees, ¿cómo entonces? El Padre te va a dar como si fuera una hojilla a un mono, que lo más probable es que se podría cortar. Él dará
a cada cual de acuerdo a sus obras. El conocimiento está, Jesús mandó a que informáramos qué es lo que significa predicar, pero tenemos que estar claros en que no solo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, la fe viene por el conocimiento de Dios, sino que nosotros tenemos que estar claros primero en qué es Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta Dios y por qué Dios te está permitiendo eso que tú estás pensando y eso que tú estás diciendo, tanto a ti como a mí. Una vez comprendido eso, usted puede pedirle al Señor con certeza y Él con certeza le dará lo suyo. Porque Dios dará a cada cual según sus obras. Y no va a dar obra de conocimiento a quien desconoce. No va a saltar, no nos podemos saltar en los procesos del Señor. La Biblia nos pasea por ese punto donde nosotros realmente, dice la palabra acá, vamos a verlo aquí. Vengan y vean las obras de Jehová, que ha hecho desolaciones en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco y parte en dos la lanza, y quema los carros en el fuego. Y luego, después de todo eso, que eso es terrible para cualquiera, aquíétense y cállense y sabed que yo soy Dios, dice el Señor. Después de pasearte en el Salmo 46 por un cataclismo prácticamente, cuando te está diciendo de que los montes se deslizaron al fondo del mar, que las aguas bramaron, que los montes se derritieron. Y dentro de eso hay algo que muy pocos han dilucidado, esa parte del río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Es de saber de que si Él es el Padre de las luces y su Espíritu en nosotros es luz, esa luz, toda luz tiene sus rayos de luz, su radiación, lo que permite que veamos las cosas. Eso justamente es algo difícil para entender en algún momento, pero en realidad pues muchos hemos quedado claros en este punto, en esta época de la humanidad, en los cuales ese lugar es el lugar secreto del Altísimo, el lugar santo de las moradas del Altísimo, el cual es el templo no hecho a mano, el corazón del hombre, donde se produce toda la actividad espiritual por causa de esa luz, que es el Padre de la luz. Dios es luz. Eso en términos espirituales es profundo. Esa es la corriente la cual alegra la ciudad de Dios. Pero si vuelves en retrospectiva y te paseas que cuando solamente piensas lo bueno, es que en niveles espirituales vas a estar en luz, y si piensas lo negativo, vas a estar en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces de allí
No necesitas ser muy inteligente para entender eso, a menos que tuvieras una tara mental, que sé que no la tienes, porque aspiro y espero que ninguno que esté enfermo mentalmente esté viendo esto en este instante, para entrar en este conocimiento que puede llevarlo a dos cosas: a terminarse de poner peor o a ser sanado de una vez. Pero la regla dice que tenemos que hacer lo mejor, porque lo que nosotros le hagamos a los demás va a ser hecho con nosotros. Tengo familia que tienen enfermedades también. Por eso lo digo. No lo digo por ti en especial, porque aquí no hay exclusividad para nadie. El Señor tampoco no hizo exclusividad para nadie. Él es muy claro. Él dará a cada cual según sus obras. Si nosotros hacemos algo a otra persona negativo, eso va en nuestra contra. Nos va a suceder a nosotros. Peor aún. Entonces la regla es, por esa situación, muchos hermanos en algunas iglesias no ventilan algunos conocimientos profundos que han llegado a dilucidar por la regla esa que ya hemos visto en la Biblia, en la cual el apóstol Pedro explicó diciendo que ahora yo no les doy a ustedes sino leche espiritual, porque aún no están preparados para alimentos sólidos. No les doy sino leche espiritual, dijo el apóstol Pedro, en un momento de su ministerio. Pero yo, en el nombre de Jesús, y por esta práctica del espíritu de verdad, al cual nosotros hemos sido llamados a informar, me veo en la obligación de pensar, como dice el apóstol Pablo, de ti, sea quien seas, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, eso es todo lo que quiero y voy a pensar de ti. No importa lo que tú pienses o sientas. Hoy quiero bendecirte grandemente y decirte que Dios te bendiga y te millonifique todo bien y cosa perfecta en tu vida para que se te multiplique. Porque la ley espiritual dice que lo que uno bendice se multiplica. Te bendigo el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la oración. Pero antes quiero recordar este versículo del Salmo 46 antes de irnos a la oración para despedir el live. Después que el Señor nos explicó de toda la ocurrencia, de todo lo que es las diferentes manifestaciones de un cataclismo en la
en este mundo, nos llama y nos dice: aquíétate y cállate, y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Señor Padre Celestial, gracias por haberme permitido cumplir con esta otra fase pues del live, de la información pues espiritual. Gracias, Señor, por todas las personas que están habitando en este mundo y también en el otro, Señor. En este mundo, a los que tienen cuerpo aquí todavía, Padre Celestial, físico me refiero, dale salud, por favor, dale salud a ellos, a mí, a todos, danos la salud, que es algo vital para nosotros, pues, hacer nuestras cosas aquí mientras que nos llega el momento de regresar a casa, allá al mundo espiritual. Gracias te doy por este día, por todas las personas que visitaron el live, por la plataforma TikTok Live, por todos los que colaboran todo el tiempo con el Ministerio Evangelístico Iglesia Virtual, que ha tomado unos matices que nunca imaginé que iba a tomar, llevado a una profundidad que tampoco nunca imaginé que íbamos a tocar, pero que en tu infinita misericordia y tu infinito amor, pues, están sucediendo cosas, como dice el Lucas 1:37. En realidad, para ti no hay nada imposible. Muchas gracias, porque para ti todo es posible. Pongo en tus manos, amado Padre Celestial, en concordancia con eso, a los que están en los hospitales operándose, en las clínicas, en todo lugar, a los que están también pues convalecientes con enfermedades, sánalos. Sana también a los que están en las calles, enfermos mentales, también indigentes y los afectados por el flagelo de la droga y la confusión, la no querer aceptar esta realidad, la cual en el mundo es más fuerte que en el cristianismo, porque en el cristianismo por lo menos contamos contigo, Señor, y sabemos que tú eres todo. Pero los que no saben nada de eso, Padre, están sufriendo mucho y están sintiéndose pues de lo las muy mal. A ellos ayúdalos, sánalos, dale entendimiento, dale una mano. Dale una mano también, Padre Celestial, a esos que están por allá, retirados en lo más profundo de este planeta, por allá donde no hay civilización alguna y que no saben de ti y que no saben de muchas cosas, mucho menos que tú eres su vida. Hácelo saber para que sepan que no están solos nunca y nunca lo han estado y nunca lo van a estar. Padre, a esos que están en los hogares, sánalos también en todos los aspectos. Sana a todos y cada uno en particular en las múltiples formas de la sanación y de tu salud. Físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, financieramente, laboralmente, socialmente, vecinalmente,
De todas formas, Señor, sánalos. Hoy te doy las gracias por tu sanación que ya es un hecho para todos nosotros, porque todo lo que pidiéramos al Padre creyendo que lo recibiremos. Y esto tenemos que hacerlo con acción de gracias y por eso te doy las gracias. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús voy a dar las gracias también a todas estas personas que han visitado este live, a Maribel Brit, a Lady Getial, a Sad Boy, a Ellie Morgan, a Dariola Mesma, a Marilis Arellán, a todos, que Dios los bendiga grandemente, porque la realidad es que lo que yo te desee a ti, Dios lo va a hacer conmigo. Ese es el motivo principal por el que te deseo todo lo mejor, toda la mejor salud, toda la mejor prosperidad, toda la mejor inteligencia, toda la mejor comprensión, todo lo mejor en tu vida, en este mundo y cuando estés en el otro también. Te lo deseo de corazón, porque lo que yo, como te dije, desee para ti y quiera para ti y haga contigo, el Señor lo va a hacer conmigo. Muchas gracias a Dios por esa ley de correspondencia, de cómo es arriba es abajo, y por esa otra de la causa y el efecto, que lo que tires hacia allá y hagas a los demás te va a regresar abundantemente para ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque Él es el de la excelencia del conocimiento tuyo, amado Padre Celestial, tu Hijo bien amado, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.